Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida a la Congregación Fuente de Vida. Vamos a dar inicio a nuestro culto de mediodía. Dice la palabra de Dios: porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Confiando en esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros, vamos a dar inicio con una oración de invocación. Les pido que cierren sus ojos, inclinen sus rostros y oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus misericordias recibidas cada día, Señor, porque no te has apartado de nosotros. Te damos gracias también, Señor, porque no nos has dejado sin escuchar tu palabra, Padre Santo. Podemos estar, a pesar de esta situación, escuchando y meditando en tu palabra. Te pido, Señor, que en esta hora tú abras nuestros corazones, Señor, abras nuestro entendimiento, podamos entender el mensaje que tú traes, Señor, en esta hora para nosotros, podamos ponerlo en práctica, Padre Santo, y también podamos llevarlo a aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y que necesitan tanto de ti. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que sea grato este culto delante de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Salmo 119, versículos 113 al 120. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí? Un coro de 1.000.000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él, y si ganaré alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Dios les bendiga, hermanos, espero que se encuentren bien. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. La mayoría ya me conoce. Si es la primera vez que están en este canal, me presento, soy Ricardo, el predicador en turno en la misión Fuente de Vida.
de la Iglesia Nacional Presbiteriana, y es un gusto estar con ustedes en esta plataforma. Y pues le invitamos a que vean las demás series. En esta ocasión vamos a estar continuando con la serie de disciplinas espirituales que pues, estamos llevando pues cada 15 días, alternada con la serie de Eclesiastés. El día de hoy toca a lo que es la disciplina de la piedad, pero ahora, a diferencia de la que vimos en la primera ocasión, vamos a ver la piedad que Dios nos muestra. Por eso es que he titulado este mensaje, La piedad de Dios que muchas veces no podemos ver. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Y bueno, pues les invito a que donde estén, inclinen su cabeza. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu infinita misericordia que tienes para con nosotros. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros en este momento. Que nos perdones si hemos pecado. Sabemos que somos pecadores, que fallamos, que quizás no estamos bien delante de ti, pero te pedimos que nos perdones. Y aparte de eso te damos gracias porque es por tu infinita misericordia que tenemos paz para contigo, Dios. Es por tu infinita misericordia que tú nos haces escuchar este mensaje, que a mí me permites darlo, Dios. Y te pido, Padre, que todos los que vamos a recibir una enseñanza, y me incluyo también, que esta enseñanza permanezca en nuestros corazones, y no solo eso, que la podamos compartir con aquellas personas que no lo tienen, Dios. Gracias te damos en esta hora, y te pedimos que tú seas con nosotros, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con la lectura. La cita es Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Primero que nada, pues vamos a ponernos un poco en contexto. Hace quizás 2 años aproximadamente estuvimos viendo igual la carta de los Efesios y pues la volvemos a retomar, solo que ahora pues igual con otro enfoque. En esta ocasión pues vamos a estar viendo la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y para eso también hay que ponernos en contexto. Efesios era, bueno, así se le llamaba a los habitantes de la ciudad de Éfeso, que vivían en una ciudad bastante concurrida, que de hecho era costera, era puertaria, mejor dicho, tenía pues su puerto, por lo tanto había mucho comercio, muchas culturas que por ahí pasaban, muchas personas. Ahí también había judíos, había gentiles, y pues había cristianos, ¿no?, que estaban en esta zona. La cuestión es que los cristianos que estaban en esa zona no tenían un templo, no tenían un lugar donde pudieran estar a salvo, porque por un lado los perseguían los gentiles y por el otro lado los perseguían los judíos. De todo lado los querían matar. Estaban siempre rodeados, ¿no? Y esa es quizás la situación en la que muchas veces nos encontramos. Tenemos problemas con la familia, tenemos problemas en el trabajo, con nuestras amistades, con nuestra pareja, con todo mundo. Y tal pareciera que todo mundo está en nuestra contra. Y a veces, realmente, sí, la gente parece que tiene algo en contra de nosotros. No solamente son suposiciones o pensamientos pues que nosotros tengamos en nuestra cabeza. No, algunas veces, tal cual, la gente sí nos quiere ver mal. No digo que todas, no digo que la mayoría, pero existen los casos. A veces igual por nuestra fe, ¿no? Porque somos cristianos. Porque tú eres, por decir algo, ¿no?, un aleluyo, cosas por el estilo. Creo que ya no se da tanto en esos tiempos, pero aún es cierto que es palpable ese roce que hay a veces entre las familias, o sobre todo en las familias, cuando una persona sigue a Jesucristo y no continúa con lo que es la fe tradicional de la familia. Y bueno, obviamente no es que nos quieran matar, pero quizás cortan lazos, cortan relaciones y ya no hablan tanto con nosotros, ¿no? Aparte de eso,
aparte de que quizás ya no tenemos esos lazos con nuestra familia, esos lazos con los que anteriormente eran nuestros amigos, con los que anteriormente eran nuestros vecinos, tenemos nuestros problemas personales, deudas, comida, enfermedad, y sobre todo en estos tiempos es quizás de lo que más estamos padeciendo, porque, por ejemplo, tal vez no necesariamente una persona tenga COVID, pero si supongamos que una persona tiene una gastritis muy fuerte, tiene hipertensión, tiene diabetes, y en algún momento se llega a descontrolar, lo más recomendable comúnmente era que visitar al médico. Pero incluso en esos momentos visitar al médico es un riesgo por el contagio que hay. A lo que voy con esto es que en estos tiempos tal pareciera que estamos atados de manos o que tenemos menos opciones, que nuestras posibilidades se cierran y son más las personas o más los elementos que están en nuestra contra que las que tenemos a nuestro favor. Y aquí es donde a veces la fe disminuye. Y por ejemplo, en el caso de los efesios, pues ellos tenían, aparte de sus problemas personales, tenían también a lo que era pues los judíos que los querían matar, los efesios directamente, era pues el resto de la población que no era cristiana, que también los querían matar, porque ahí también se encontraba uno de los templos más importantes del mundo pagano, y pues los querían matar a ellos, ¿no? El imperio romano, todo el mundo los estaba persiguiendo, y pues igual en esos momentos de crisis es cuando la fe puede desmayar, y es cuando uno no puede ver todas las bendiciones que nos ha dado Dios. Por eso empieza así lo que es esta cita. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es importante resaltar que el versículo 3 empieza con una alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito no es solamente como nosotros lo decimos, Dios te bendiga, ojalá y te vaya bien, no, o qué buena persona, no, iba más allá tal cual. Bendecir a Dios era darle gloria a Dios, era una alabanza a Dios. Es como si resumieran todos los cantos, toda una liturgia así súper compleja, y tal cual lo redujeran y lo metieran todo a un bendito sea Dios, alabado sea Dios, glorificado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, a pesar de que no tengamos el carro del año, la mejor casa, a pesar de que no tengamos cosas o recursos materiales, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Okay. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él. En todos estos versículos que vamos a estar leyendo se encuentran varias bendiciones que el Señor nos ha dado y que pues hay que ser muy observadores para poder notarlas. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, Jesucristo murió por nosotros no porque fuésemos buenas personas, no para que hubiésemos sido buenas personas, no, sino porque según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino porque el bueno fue Jesucristo, porque el bueno fue Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió no porque hayamos sido algo, sino para que fuésemos algo, porque sin Dios no éramos nada. Aquí realmente lo que le está diciendo Pablo a los Efesios es que no es porque ellos hayan hecho algo, no es que valgan más tampoco, no les está dando como el abrazo o el apapacho de decir, pues tú eres buena persona, tú eres un buen cristiano, Dios te escogió por algo, anímate, no importa, tú vence. No está dando un discurso motivacional, sino que les está recordando que a pesar de su situación complicada, no es que Dios los haya escogido por algo bueno, que hayan sido como lo mejor de entre lo mejor, no, sino que los escogió por el puro amor de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que posteriormente ellos pudieran andar en santidad y sin mancha delante de Él, delante de Dios. No porque hayan hecho algo bueno, sino porque Dios fue el bueno. En amor, habiéndonos predestinado, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos. Aquí la bendición, la piedad que Dios nos está mostrando es que Él nos adoptó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, no por medio de mis obras, no por medio de mi sufrimiento, según el puro afecto de su voluntad. Y esto es importante recalcarlo, ¿por qué? Porque hay personas que incluso pueden decir, como yo he sufrido más, creo que merezco más delante de Dios. No, en amor, habiéndonos por el amor de Dios,
es que Él nos predestinó. ¿Qué quiere decir predestinar? Predestinar es marcar nuestro destino desde antes de que, por ejemplo, yo no voy a marcar cómo voy a morir. Eso Dios ya lo sabe. Yo no voy mi destino tal cual ya fue establecido por Dios desde antes que yo naciese. Quizás no solamente tengamos que pensar en lo malo, en lo catastrófico, pensemos en las bendiciones y en la elección que Dios hizo para nosotros, para que de esta forma pudiésemos andar en Él, en el amor que Dios nos dio. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, porque antes no lo teníamos a Él, pero ahora somos sus hijos. Él nos adoptó mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su soberanía, según como a Él le plació, su beneplácito, aparece en otras versiones. Así es como Dios nos adoptó, por su puro amor y puro afecto, por gracia, por misericordia, por piedad a nosotros, porque nosotros no lo podíamos hacer. Esa es la piedad que Dios nos está mostrando, porque ¿qué es piedad? Puede también incluso entenderse como misericordia, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia, perdóname, no me hagas nada, ¿no? Es compadecerte también de algo. Dios se compadeció de nosotros y nos mostró su amor. No solo nos perdonó, sino que aparte de eso, al habernos adoptado como sus hijos, nos ha dado bendiciones. Versículo 6. Todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto para alabar la gloria de Dios y para glorificar lo que es su bondad, su gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo que yo no me merezco, sino que algo que alguien me mostró, en este caso que Dios me mostró, para que yo pudiese ser salvo. Todo esto, ¿para qué? Todo Dios nos salvó por medio de Jesucristo, nos perdonó los pecados, para alabar la gloria de Dios y su gracia que nos mostró, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por la cual fuimos aceptados delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Versículo 7, en quien también tenemos redención por su sangre, en quien fuimos perdonados nosotros por la muerte de Jesucristo. La redención tal cual es redimirse, es como restablecerte. El perdón de pecados, continúa el versículo 7. Recibimos el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Al decir las riquezas de su gracia, está exaltando la gracia y el amor que Dios tenía, porque ciertamente Dios no tenía nosotros no teníamos como un pretexto, o por llamarlo así, para decirle a Dios, Dios perdóname, o yo siento que tú me debes perdonar, y yo siento que he sufrido bastante como para que tú me mires. No, sino que fuimos perdonados por todo esto por las riquezas de su gracia, por su gran gracia, por su voluntad, por su amor, no porque lo mereciéramos, sino por el amor de Dios. Y todo esto, a pesar de que estamos quizás en una situación difícil, todo esto no quiere decir obviamente que vamos a estar como que en la gloria cuando el resto del mundo está sufriendo, ¿no? No va por allá. Pero aún así tenemos su gracia, su misericordia y su perdón, que es mejor que la aceptación de las personas, que es mejor que un gran templo, que es mejor que tener buen estatus delante del gobierno, como en este caso pues lo tenían los judíos delante del Imperio Romano, algunos que pues directamente perseguían a los cristianos, como lo que eran los efesios, que tenían su gran templo, tenían las riquezas de una ciudad puertiaria. Y todo esto no tiene nada que ver, no se compara con las riquezas y la gracia que Dios nos dio. Versículo 8. Que no solamente nos dio esa gran gracia y ese amor que nos bendijo y ya somos perdonados, no, sino que sobreabundó o aumentó aún más de lo que ya incluso esta gracia pues inmerecida nos tocó, que nos hizo, que esta gracia que sobreabundó para con nosotros nos hizo incluso aumentar a nosotros en sabiduría, en inteligencia, en capacidad también, no por esfuerzo humano, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, no porque por nuestro puro esfuerzo, no, sino por la voluntad y también la bendición de Dios. Versículo 8 lo leo nuevamente, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No quiere decir que porque ya soy hijo de Dios, y eso se lo digo a los jóvenes, pues voy a sacar 10 en el examen sin estudiar, no va por ahí, sino que Dios nos ha dado la capacidad para ahora no solamente pues andar limpios y con el amor de Dios, sino que ahora también
Dios nos ha dado esas bendiciones para que podamos incluso sobresalir. Obviamente también aquí sí nos tenemos que esforzar, pero para que podamos incluso lograr algo, a pesar de que el entorno pueda verse en nuestra contra. Nosotros podemos usar las bendiciones de Dios que nos ha dado en gran manera. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, dándonos a conocer su voluntad según lo que Él quería, según lo que Él le parecía, lo que Él decidió, el cual se habría propuesto en sí mismo, en Jesucristo. Tal cual, esto que nosotros ahora tenemos es por pura bendición, es la pura gracia que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya nos había elegido, ya nos había predestinado para andar en santidad, para andar blancos delante de Dios, puros y sin mancha. Y aquí la cuestión es, ¿cuándo será todo esto manifiesto? Todo esto lo tenemos en esos momentos, pero ¿cuándo llegará su verdadera gloria? Versículo 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, es decir, bajo su dominio, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, al final de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo esto es la voluntad de Dios, la cual, si bien ya estamos gozando, ya tenemos sus bendiciones, va a mejorar aún más cuando Dios venga y someta a sí mismo todas las cosas debajo de su poder, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Mientras tanto, ciertamente tenemos que padecer, ciertamente tenemos que estar en este mundo, las personas pueden estar en nuestra contra, incluso el ambiente puede no estar quizás a nuestro favor, y a veces, como les comentaba en un principio, no es como que sean siempre ideas de nosotros. Realmente hay personas que luego nos quieren poner el pie para tropezar, muchas veces por la fe, muchas veces tenemos problemas con la familia que no es cristiana o que tienen otra fe. Pero a pesar de eso y a pesar de ello, nuestra fe no debe desmayar, sino que debemos concentrarnos en todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Nuevamente repito la situación de los efesios. Los efesios vivían en una ciudad, era una pequeña población de cristianos. Por un lado tenían a los judíos que los querían matar, por el otro los gentiles que los querían matar. Era una ciudad de puerto, o sea, tenían recursos, había mucha mercancía, ¿no? Había alcohol, había de todos los placeres que se pudiera ver ahí, pues como en cualquier ciudad rica, por así decirlo, de aquellos tiempos, había mucho libertinaje. No era un pueblito en medio de la nada, no, sino que tenían muchas tentaciones, muchas pruebas, dificultades, no tenían un templo para reunirse. De hecho, posteriormente, en esta carta se habla de que su templo es Dios. Realmente ellos tenían una situación complicada, pero aún así Pablo les exhorta y les llama a que se mantengan firmes en las bendiciones espirituales que Dios les dio. Y no porque ellos lo hayan merecido, sino por la pura misericordia de Dios que Dios les mostró, por su pura piedad, por su puro afecto, por su misericordia. No porque ellos hayan hecho algo, sino por el puro amor de Dios. Dios les bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Espero les haya gustado el culto de hoy. En esta sección les haré una pregunta y ustedes contestarán por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuál fue el sueño del panadero y su interpretación? La respuesta la pueden encontrar en Génesis 40. Dejen su like y suscríbanse para más videos.